Parashá Bamidbar. Parashá Bamidbar, 4 Bejorim, primogénitos. 4 Bejorim significa primogénitos. 4 Bejorim, 4 primogénitos. La orden de las Shevatim. ¿Qué es Shevatim? Tribus. La orden de las Shevatim. Vamos a hablar sobre la orden, sobre los 4 primogénitos principales de la orden de las Shevatim, o los 4 primogénitos de nuestro patriarca Jacob, y la orden de las tribus en el campamento del pueblo de Israel. Estas tribus, estas 12 tribus, se enumeran numerosas veces en el Humash, y sin embargo, por alguna razón, cada vez que se enumeran en esta Parashá Bamidbar, su orden parece cambiar. O sea, la orden en que están enumeradas estas tribus parecen cambiar. Vamos a tratar de explicar por qué pasa esto en esta parashá. Vamos a ver en esta primera parte cuál es la orden de las tribus. En la parashá Bamidbar, las tribus, las Shevatim, se enumeran en 3 instancias diferentes, ¿sí? Y esas 3 ocasiones en que se enumeran las tribus del pueblo de Israel son cuando la Torah analiza los líderes, que es en el se trata en el capítulo 1 del verso 5 al verso 15, cuando se hace un censo real de todas las tribus, que esto se narra en el capítulo 1 del verso 20 al 43, y cuando se mira su disposición alrededor del Mishkan, o sea, el lugar donde van a estar acampada cada una de las tribus alrededor del Mishkan, y esto lo vemos en el capítulo 2, verso 1 al 31. Y con base en estas 3 fuentes, hay una tabla que vamos a poner en la descripción del video, para que la vean ustedes, donde se compara el orden de cada tribu de la Shevatim en cada lista respectiva, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando se habla sobre los líderes del pueblo, de las tribus, se enumera en esta primera ocasión en que se habla de las tribus, se habla de sus líderes, y se enumeran como Reuben, Shimón, Yehudá, Yisahar, Zebulón, Efraín, Menashe, Benjamín, Dan, Asher, Gad y Naftali. Después, cuando se hace el censo real de todas las tribus, ahí cambia solamente la disposición de Gad, que en la primera lista está en la posición número 11, y en el censo real sube a la posición número 3. ¿Sí? Y después, cuando se mira la disposición o el lugar en el que van a estar ubicadas las tribus alrededor del Mishkan, y se hace una lista, aquí vuelven a cambiar. Gad baja de la posición número 3, baja a la posición número 6, y suben a las primeras posiciones, a la posición 1, 2 y 3, sube Yehudá, Yisahar y Zebulón, ¿sí? Cuando Zebulón ha cambiado en las otras dos, Isahar y Zebulón estaban en la primera lista, estaban en el lugar 4 y 5, en la segunda lista estaban en las 5 y 6, y ahora en esta tercera lista, donde se hace la disposición de las tribus alrededor del Mishkan, ellos suben a la posición 2 y 3. Esta tabla la voy a poner ahí en la descripción del video para que la puedan checar y la puedan revisar cada una de estas listas, ¿sí? Observando cómo y dónde cambia el orden de las tribus de una lista a la siguiente, ¿sí? Y antes de sugerir una razón para estos cambios, vamos a explicar de qué se trata cada lista, ¿sí? Vamos a hacer una comparación. Bueno, la primera lista que
corresponde a la columna A, esa parece ser la más lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque se nota cómo se presentan los líderes de cada tribu. Primero se presentan los hijos de Lea, ¿sí? El mayor primero. Después se presentan los hijos de Rachel y al último se presentan los hijos de las Shefajot. ¿Qué son las Shefajot? Las siervas, que son Bilá y Silpá. Ya en la segunda lista, cuando se toma el censo, que es la columna B, eh, esta columna es casi idéntica a la primera, pero con un cambio muy peculiar. ¿Por qué? Porque como les había dicho, Gad ha subido de la posición 11 a la posición 3. No hay una razón aparente de por qué pasa esto. Es como si Gad hubiera sido adoptado por los hijos de Lea, ¿sí? Y, y, y forma parte de los hijos de Lea, ¿sí? Ahora, en la tercera lista, cuando las Shevatim, cuando las tribus están organizadas alrededor del Mishkan, que corresponde a la columna C, ahí se encuentra una vez más que Gad se coloca con los Benei Lea, o sea, se coloca con los hijos de Lea. Pero sin embargo, esta vez encontramos otro cambio muy peculiar, porque las tribus de Yehudá, de Isahar y de Zebulón, ¿sí? Los hijos más pequeños de Lea, han saltado a la parte superior de la lista, son los primeros en la lista, es decir, están por delante de sus hermanos mayores que son Rubén y Simón. Y aunque no hay una razón obvia para este cambio, podemos esperar que esto sea significativo, porque esta lista refleja la formación real en la que los Bene Israel van a viajar a través del desierto en su viaje hacia Eres Canal, ¿sí? Entonces, ese es, nos muestra esos cambios que se van haciendo y dónde se van acomodando cada uno de los diferentes, este, cada uno de los diferentes hijos de Jacob. Ahora, con esto en mente, vamos a tratar de ver la lógica de esta reorganización considerando el propósito del Mishkan y su ubicación estratégica dentro del campamento de los Bene Israel, de los hijos de Israel. Vamos a ver una división divina, ¿sí? Hay que recordar que el mandamiento original del Eterno a los hijos de Israel, a los Bene Israel, con respecto al propósito del Mishkan, ¿cuál fue? Fue Beazuli Migdash Beshahanti Betoham. Harán un santuario para que yo pueda morar entre ellos, ¿sí? Y esto se lo dice el Eterno en Shemot 25:8, ¿sí? Hay que tener en cuenta cómo este pasuk, este verso, también se podría entender que es como un mandamiento, ¿sí? Es decir, erigir el Mishkan en el centro del campamento, no en las orillas, sino en el centro del campamento. Y por lo tanto, para permitir esta ubicación, las 12 tribus deben de dividirse en 4 divisiones, ¿sí? Así de esta manera, el Mishkan está rodeado por igual número de tribus en las 4 direcciones, que son este, sur, oeste y norte, ¿sí? Y son divisiones formadas por grupos de 3 tribus cada uno. En otras palabras, para crear 4 divisiones de 12 tribus, las Shevatim, las tribus, deben de dividirse en 4 grupos de 3 tribus cada uno. Y sin embargo, cada grupo de 3 también requiere de un líder, ¿sí? Alguien que los guíe, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se deben de elegir 4 tribus de liderazgo, una para cada división. Esa tribu es la que va a ir al frente de las otras 2 de cada grupo. Ahora, debemos de explicar qué tribus se eligen para liderar estos 4 grupos y por qué se eligen, ¿sí? Ahora, como el liderazgo familiar es responsabilidad del mejor, ¿sí? Del primogénito, encontramos que los 4 líderes de las Shevatim, de las tribus, son simplemente los 4 hijos de Jacob que poseen un cierto aspecto de ser el primogénito, a saber, Rubén, Yehudá, Efraín y Dan. Vamos a ver por qué. Hablemos primero de Rubén.
Rubén fue el primer hijo nacido de Lea, ¿sí? Y por lo tanto su tribu obviamente se convierte en una de las tribus líderes. Yehudá. Yehudá, hay que recordar en el Sefer Bereshit que debido al pecado de Rubén, ¿sí? Como dice, que sube al lecho de su sierva o al lecho de su padre, ¿sí? Que se nos narra en Bereshit 35:22. Jacob decidió otorgar el liderazgo familiar a un hijo diferente, ¿sí? Pero como Shimón y Leví también habían enfadado a su padre por el incidente de Siquem, ¿sí? Si recuerdan lo que pasó con Diná, en el capítulo 34, verso 30, Yehudá es elegido como el líder de la familia de los hijos de Lea, ¿sí? Efraín, aquí y aunque Lea fue la primera esposa de Jacob en tener hijos, eh, pues Jacob todavía considera a Rachel o Rachel es considerada como su esposa principal, ¿sí? Jacob siempre la ha considerado como su esposa principal a Rachel, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue su primer amor. Por lo tanto, el primer hijo de Rachel, que es Yosef, también se considera un mejor, un primogénito. Y de hecho, en su lecho de muerte, al bendecir a Yosef, Jacob le otorga una doble porción, como es la costumbre de darle al primogénito. La porción reservada para el hijo primogénito, ¿sí? Que es siempre doble a la de sus hermanos. Entonces, sin embargo, debido a esta doble porción de los dos hijos de Joseph, que son Efraín y Menashe, se consideran tribus. Y aunque es posible que se haya esperado que se le concediera la primogenitura a Menashe, que era el hijo mayor de Joseph, Jacob le otorga la primogenitura de los hijos de Rachel a Efraín, como se explica en Bereshit 48, 17, 19. Y el último, Dan, los hijos de la Sefajot, los hijos de las siervas, también, también se convierten en una parte integral de la familia de Jacob. Y por lo tanto, el primogénito de estos hijos también recibe el estatus de Bejorá, el estatus de primogenitura. Dan se convierte en la elección obvia, ya que es el primogénito de Bilá, la sierva de Rachel, la primera sierva que le dio un hijo a Jacob, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta que estas cuatro posiciones de liderazgo se dividen por igual entre las dos esposas de Jacob, ¿sí? Rachel 2 y Lea 2. Ahora, ¿quién pertenece a cada líder? ¿Sí? Una vez que estas cuatro tribus de liderazgo han sido designadas, a cada una se le deben de unir dos tribus más para poder formar los cuatro grupos de tres tribus cada uno. Y teniendo en cuenta que los líderes se eligen en función de los hijos primogénitos de cada una de las esposas de Jacob, es lógico que a cada líder se le sumen sus hermanos más cercanos, ¿sí? Y así vemos que por lo tanto Reuben debería de estar acompañado por Shimón y Leví, sus dos hermanos menores. Sin embargo, Leví tiene un nuevo trabajo y debe de acampar más cerca del Mishkan, ¿sí? Como lo van a ver en el capítulo 3 de Bamidbar. Por lo tanto, Reuben se une solo a Shimón y sigue siendo una tribu corta. Después, para completar el grupo de Yehudá, se le unen sus dos hermanos menores, que son Yisahar y Zebulón. A Efraín, el primogénito de la casa de Rachel, se le une su hermano Menashe y su tío Benjamín, sí, que es el hijo menor de Rachel. Y por lo tanto el grupo de los Bené y Rachel también ya está completo. El último grupo, que es liderado por Dan, a este se le debe, que es el líder de todos los hijos de la Sefajot, de las siervas, eh, se le unen su hermano Neftalí y los dos hijos de Silpá, que son Gad y Asher. Y sin embargo, si esto hubiera sido el caso, su grupo tendría demasiados para un total de 4. Por lo tanto, el grupo de Dan tiene una tribu extra, ¿sí? Y teniendo en cuenta
que Reuben es corto en una tribu y Dan tiene una de más, es lógico que uno de estas tribus extras de Dan se traslade al grupo de Reuben. Y por esa razón Gad se mueve de su campamento de origen para unirse al campamento de Reuben, ¿sí? ¿Y por qué se eligió específicamente a Gad? Ok, Neftalí permanece con Dan, porque es el hermano completo de Dan, ¿sí? Y por lo tanto, queda elegir entre Dan y Asher, que son los dos hijos de Silpa. Se podría sugerir también que se elige a Gad porque es el hijo mayor de Silpa y por lo tanto se le otorga el privilegio de unirse al campamento de Rubén, mientras que su hermano menor Asher pues permanece en el campamento de Dan. ¿Ok? Se escucha algo revuelto, pero eh, leyéndolo una o dos veces se entiende mejor. Ahora, ¿cómo viajaron? Ya que hemos explicado cómo y por qué las tribus están organizadas en 4 grupos, debemos de explicar la dirección en la que van a viajar, ¿sí? Y esto se detalla en el Sefer Bamidbar, en el capítulo 2, verso 3, en el verso 10, en el verso 18 y en el verso 25. En el este irán Yehudá, Yisahar y Zebulón, que son los Benei Lea, ¿sí? Que son los hijos de Lea. En el sur estarán Reuben, Shimón y Gad, que son hijos de Lea más Gad, ¿sí? En el oeste estarán Efraín, Menashe y Benjamín, que son los hijos de Rachel. Y en el norte estarán Dan, Neftalí y Asher, que son los hijos de las siervas. ¿Ok? Ahora, como los Bene Israel deben de viajar desde Har Sinaí a través del desierto hacia Eretz Canaán, la dirección básica de viaje es hacia el este y por lo tanto el campamento en el este viaja primero. Y parecería que Yehudá es elegido por esta dirección debido a sus cualidades de liderazgo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que él fue elegido originalmente por Yehudá por su liderazgo cuando asumió su responsabilidad por Benjamín, ¿sí? Y más tarde son conocidos por su fuerte ejército, ¿sí? Y esto lo podemos ver en el Sefer Yehoshua, en los capítulos 14 al 15. El grupo de Reuben sigue hacia el sur, y como son las otras 2 tribus de Lea, ¿sí? Efraín los sigue hacia el oeste, y mientras conduce los hijos de Rachel. Y como era de esperar, los hijos de las Shefajot, de las siervas, pues que son dirigidas por Dan, son los últimos en viajar. Ahora, con estos antecedentes podemos volver a nuestra pregunta original y explicar la lógica detrás de las 3 órdenes en conflicto de las Shevatim, de las tribus. Lista A. Los líderes. La presentación de los líderes tribales en la lista A, la columna A, sigue el orden más lógico, por madre, por nacimiento, es decir, los hijos de Lea, seguido de los hijos de Rachel, seguido de los hijos de las siervas, ¿sí? Y por alguna razón los hijos de las Shefajot, de las siervas, no se enumeran por orden de nacimiento, porque parece que Neftalí siempre debe ser el último y Asher precede a Gad, porque permanecerá dentro del campamento de los Benei Shefajot, o sea, de los hijos de las siervas. Lista B, el censo. En el censo B, que es la columna B, sigue básicamente el mismo orden que la columna A, pero ahí cambia y ya se refleja el traslado de la tribu de Gad al campamento de Rubén, y lo coloca en la posición que le correspondía a Leví, que era la número 3. Y ahí lo más probable es que esto se deba a que este censo será la base para la organización de las tribus en grupos de 3. En la columna C, que es la disposición alrededor del Mishkan, la organización de las tribus refleja no solo esa nueva posición de Gad o eh, esa posición de Gad dentro del campamento de Rubén, sino también el liderazgo de Yehudá en la formación del viaje, porque aquí ya está destinado a ser el líder de todas las tribus, de todas las Shevatim. Y por lo tanto, esta lista comienza con Yehudá, seguida por las tribus de su campamento, y luego Rubén y su campamento, etcétera, etcétera. Y hasta este punto esta discusión pues es bastante técnica, ¿no?
En la siguiente parte vamos a ver el significado de esta manera especial en que las tribus acamparon alrededor del Mishkan. ¿Sí? Vamos a ver en esta segunda parte cuándo y por qué. ¿Sí? El verso de apertura de la Parashá Bamidbar nos informa que esta organización de las tribus y el censo tuvo lugar el primer día de Iyar, ¿sí? En el segundo año. Véase capítulo 1, verso 1. Sin embargo, en los detalles de la ceremonia de dedicación del Mishkan, tal como lo registra la Parashá Naso, se encuentra una aparente contradicción y vamos a explicar por qué. Hay que recordar cómo la Parashá Naso describe la dedicación del Mishkan con los korbanot especiales ofrecidos por los Nesiim, que son los líderes tribales, y que tuvo lugar durante los primeros 12 días del Nisan. ¿Sí? Esto lo vemos en el capítulo 7, versos 12 al 83. Sin embargo, cuando se revisa la lista de los Nesiim, de los líderes, se nota que su orden es exactamente el mismo que el de la columna C. En otras palabras, el orden por la cual los, los líderes tribales ofrecieron sus korbanot el primero de Nisan fue exactamente el mismo orden por el cual las tribus acamparon alrededor del Mishkan. Y según esto fue lo establecido el primer día de Iyar. Y esto prueba que el orden especial de las tribus en la columna C ya existía el primero en Nisan, un mes antes de que se hiciera el censo el primero de Iyar. ¿Sí? Y esto sugiere que esta orden ya era significativa, incluso antes de que los hijos de Israel se prepararan para viajar a Eres Canán. Ahora, para explicar por qué debemos de reconocer que esta organización especial de las tribus cumplió un doble propósito, un propósito tanto militar como espiritual. En el propósito militar era preparar el campamento para viajar en un orden militar, en una columna, en previsión de su conquista de Eres Canán. Y en lo espiritual, recalcar a toda la nación que el Mishkan está ubicado en el centro del campamento, para que reconozcan que la Shejinah del Eterno habita entre ellos. ¿Sí? Entonces, vamos a explicar esto. El censo en la Parashá Bamidbar es de carácter militar, pues contó a todos los varones mayores de 20 años. Ahí le dice, Kol Yotzet Tzabá Be Israel, ¿sí? Porque estarán peleando la batalla para conquistar Eres Canán. Además, la posterior organización de las 12 tribus en 4 divisiones también es de carácter militar, ¿sí? Finalmente, el censo se realiza el primero de Iyar, porque solo 20 días después los hijos de Israel, el pueblo de Israel, van a dejar Har Sinaí y van a comenzar su viaje para conquistar Eretz Canán. Un mes antes, cuando se dedicó el Mishkan, podemos encontrar que este mismo orden de las tribus ya existía. Y esto implica que incluso antes del censo, el campamento de los Bené Israel ya se había organizado de manera que el Mishkan estuviera ubicado en su centro, en el centro del campamento. Y para hacerlo fue necesario dividir a las 12 tribus en grupos de 3, en 4 grupos de 3, y con cada grupo flanqueando el Mishkan en una dirección diferente. Esto implica que incluso cuando los hijos de Israel todavía estaban acampados en Har Sinaí, ya era importante recordarles, colocando el Mishkan en el centro, que la presencia de Dios estaba en medio de ellos y que debían de actuar en consecuencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Shejinah regresó. La Shejinah regresa. Y para apreciar la importancia adicional de la ubicación del Mishkan en el centro del campamento, también se deben de considerar los eventos que tuvieron lugar después de Het HaEgel, después del pecado del becerro de oro. Hay que recordar que en respuesta a Het HaEgel, el Eterno había instruido a los Bene Israel que se quitaran las coronas que habían recibido en Har Sinaí, ¿sí? Una señal de que Él le está quitando su Shejinah del medio de ellos. Y por esa misma razón el Eterno le ordena a Moshe que moviera su tienda, ¿sí? El lugar donde Dios le habla a Moshe fuera del campamento, ¿sí?
Esto se lo ordena, si vemos Shemot 33:7, ahí el Eterno le ordena a Moshe, dice, y Moshe tomó la tienda y la plantó fuera del campamento, lejos del campamento, y la llamó Ohel Model, ¿sí? La tienda de reunión. Entonces, quien buscara a Dios tendría que ir al Ohel Model, a la tienda de reunión que estaba ubicada fuera del campamento. Y la ubicación misma de este Ohel Moed, que es la tienda de reunión que estaba fuera del campamento, sirvió como un recordatorio constante de que para los hijos de Israel, de que Dios les había quitado su Shekinah del medio de ellos. Para que su Shekinah regresara, era necesario que los Bené Israel construyeran el Mishkan, ¿sí? Como les dice en Shemot 25:8, y me edificarán un Mishkan y yo moraré en medio de ellos. Por lo tanto, la organización del campamento de los hijos de Israel fue de tal manera que el Mishkan, al estar ubicado en el centro, sirviera como una señal para el pueblo de que Dios ciertamente ha vuelto o ha devuelto su Shekinah al campamento. De que su Shekinah vuelve a estar con ellos. Y debido a su importancia, hay un remanente de este arreglo del campamento de las tribus alrededor del Mishkan, continuó incluso después de los 40 años en el desierto, ya cuando los Bene Israel finalmente conquistaron y se asentaron en la tierra de Canaán. Para explicar cómo y por qué, se debe de considerar la bendición de Moshe Rabbeinu en la Parashá Besod Haberajá a la tribu de Benjamín, ¿sí? Que esta parashá se ve en el Sefer de Barim, ¿sí? Y en el capítulo 33, verso 12 les dice, y a ti, Benjamín, le dijo, Yedid Hashem Yishkon Lebetach Alá, la querida tribu de Dios en cuyo territorio habitará su presencia. Por esta razón, Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, consideran la tribu de Benjamín como Nahlat Shekinah, como el territorio de Dios, pues está destinada a albergar al Bet Hamikdash. Y si esto es así, esto sugiere el siguiente paralelismo. Hay que recordar del Sefer Yehoshua que cuando las tribus reciben su Nahalot, ¿sí? Encontramos una configuración muy similar, ¿sí? Allí encontramos que en el desierto el Mishkan está al centro, ¿sí? Y después la tribu de Dan, ahí se ve como que se invierte la posición de las tribus, ¿sí? Como que se mueve la posición de las tribus, porque en el sitio de la Shejinah, ya sea en el Mishkan en el desierto o el Migdash en la tierra de Benjamín, está rodeado, sí, está rodeado por las mismas 4 tribus de liderazgo, que son Efraín, Dan, Rubén y Yehudá. Pero estas tribus, la dirección de estas tribus giraron 90 grados, o sea, se invirtieron, ¿sí? Yehudá pasa a la posición de Rubén, Efraín pasa a la posición de Dan, etcétera, etcétera. Y se podría sugerir que la Torá dedica detalles tan minuciosos a esta forma de viajar para enfatizar cómo el Mishkan cumple este doble propósito, de actuar como un símbolo de la presencia de Dios dentro del campamento de Israel, ¿sí? Y que funciona como un recordatorio constante para los Bené Israel mientras viajan del propósito divino del Eterno. Mientras los hijos de Israel preparan su partida de Har Sinaí hacia la conquista de la tierra de Canaán, ellos van a enfrentar nuevos desafíos. Por ejemplo, pueden traducir lo que han aprendido en Har Sinaí a las normas de la vida diaria de una nación. ¿Serán ellos capaces de cumplir con las tareas mundanas de pelear batallas, de establecer una nación, de cultivar la tierra, etcétera, etcétera, mientras que al mismo tiempo permanecen en un o en el mismo nivel espiritual que en Har Sinaí? ¿Sí?
es un desafío que adquiere un significado muy especial. Y aquí nos podemos preguntar nosotros, mientras la nación de Israel continúa su batalla por Jerusalén, continúa su batalla por mantener eh, su estatus, puede mantener, o mejor dicho, mientras Israel lucha por mantener la tarea mundana de mantener a Israel, al Estado de Israel como un Estado seguro y próspero, puede el pueblo de Israel en la actualidad seguir siendo o seguir teniendo los ideales espirituales que se tuvieron en Har Sinaí. Simple y sencillamente nosotros podemos mantener ese nivel espiritual que tuvimos cuando comenzamos a estudiar la Torá en la actualidad, ¿sí? Y aunque el Beit Hamikdash, que es el símbolo de este desafío, fue destruido hace un poco más de 2000 años, ¿sí? Esto nos debe de servir como un recordatorio anual de este gran desafío, de mantenernos en el mismo nivel espiritual que tuvimos cuando comenzamos este gran viaje, ¿sí? En el estudio de la Torah. Shabbat Shalom.